Nair, el secreto de un crimen es el documental que, bueno, ya ha tenido su lanzamiento en una de las plataformas de stream y que ya está generando muchísima repercusión, como, bueno, Exacto. estimamos no podía ser de otra manera. Bueno, vamos a ver parte del tráiler, ¿no? Exactamente, así se presenta. ¿Cuántas Nair dirías que hay? ¿Usted sabe usar un arma? Bien, bueno, hay una película por un lado, Sí. hay un documental por el otro, hay mucho de lo que se está justamente abordando en estos días. Lo cierto es que Nair sigue siendo, ¿no?, protagonista en diferentes ámbitos, en este caso una docuserie que lo que hace es además incorporar testimonios reales, ¿no? Testimonios de los protagonistas de este terrible hecho que ha conmocionado a la provincia de Entre Ríos y que justamente tiene la palabra de Nair Galarza en esta serie documental. Ahora sí, este es el tráiler de lo que bien decía Eva, la docuserie, la última que se ha conocido en estos días. Estos 5 años todo ha sido un proceso. No puedo hacer nada para que Fernando esté acá. Las cosas no tendrían que haber sido así. Un joven murió violentamente en una calle de Gualeguaychú. El cuerpo presentaría 2 disparos en el pecho. Había aparecido el cuerpo de un chico en la calle muerto. La última persona que lo vio con vida fue Nair Galarza. Pensamos si fue ella, si fue el papá, si fue un ajuste de cuentas, como se decía también. Nair confiesa el crimen. Relata cómo es ella quien toma el arma de su padre, cómo la lleva consigo en la moto y cómo dispara. El abogado que estaba parado al lado mío me dijo, bueno, listo, decile que fuiste vos. Mediáticamente se desata una locura. Nair Galarza. Nair Galarza. El primer machicidio. Marcharon por las calles. Ahí viene Nair esposada, vestida de blanco. Era realmente desafiante. Un demonio. Ella es una pichona de psicópata. Pero cuando yo hablé con Nair, lo primero que le dije es, ¿por qué te incriminaste? Y declaró por tercera vez. Cambiaba el yo fui, yo lo maté, a se dio de otra manera. Explosión, dice ella. No habla de Bueno, tiros, como ves, no en habla parte de de esta docuserie aparece, ¿no?, el relato que desde el Canal 9 Litoral se hizo en su momento con la cobertura que el equipo de noticias tuvo respecto de este crimen, con la corresponsalía de Sabina y Celso en la ciudad de Gualeguaychú. Creo que fuimos el canal provincial que estuvo en todas las instancias, ¿no?, desde la detención hasta, bueno, todos los pasos subsiguientes. Parte de ese material forma parte de esta docuserie. Exactamente, y estamos en comunicación nada más y nada menos que con el guionista y director de esta docuserie. Estamos hablando de Alejandro Hartman, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos para poder conocer un poco más sobre lo que ha sido la realización, ¿no?, de esta docuserie que ya es un éxito en las plataformas de stream. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Buen día. A ver si te podemos recibir. Si te podemos recibir, bueno, te estamos recibiendo con el audio. Sí, ahora sí. Ahí está, Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perdón, muchas gracias. Alejandro. Lo tenía yo apagado para no hacer ruido. ¿Cuánto tiempo trabajando en esta docuserie? ¿Cuándo fue que se inició la tarea? A finales, a ver, en realidad me llamaron para hacerla, me propusieron el proyecto hace un montón, como a comienzos de... Yo estaba haciendo una película documental sobre el caso Cabezas que hice para otra plataforma, así que estaba todavía editando, debía ser 2021 que me llamaron, y bueno, de a poco lo fuimos armando, pero en lo concreto todo el rodaje se dio durante todo 2023 y la edición, digamos, el grueso se hizo durante un año, todo el año pasado. Y me sacaron las palabras de la boca, pero la verdad es que iba a agradecer mucho la fantástica cobertura de Canal 9 Litoral y la participación de Sabina Melchiori, porque creo que sin todo ese material y sin las palabras de Sabina hubiese sido bien difícil de armar todo esto. Entonces, sí, está buenísimo. Que estas son las primeras notas que
quedamos y es un placer hacerlo con ustedes. Sí, sí, porque bueno, realmente fue impecable la cobertura de Sabine y de Celso, porque hay imágenes de Celso Bell, ¿no? Sí, Que son incorporadas, totalmente. que esa es la particularidad de un documental, ¿no? Incluir todo lo que sucedió oportunamente en ese momento, en este caso la cobertura periodística. Sí, y perdón, y te hago una aclaración. Yo este documental, en este caso lo codirigí con Tatiana Mereniuk, Sí. que es también guionista y en este caso directora. Digamos, yo suelo dirigir solo, pero en este documental me parecía muy importante también tener la mirada de una mujer, una amiga, y me parecía que estaba bueno hacer un equipo porque me parece una historia súper, súper compleja. ¿Qué fue lo más difícil de armar? Digo, bien dijiste, si no teníamos este material hubiese sido difícil, pero digo, ¿qué fue lo más complicado, ¿no? A la hora de armar un documental con una historia que ya de por sí es complicada y que tuvo su repercusión también a nivel nacional e internacional por tener como protagonista a una mujer tan joven? Totalmente. Mira, siempre lo más difícil en este tipo de historias son las que yo trabajo, tiene que ver con cómo acercarse a los protagonistas, ¿no? Eso requiere un tiempo y al mismo tiempo uno tiene una realidad que es que, digo, vos no podés por ahí estar un año entero filmando un día y cuando alguien finalmente accede a darte la entrevista, digo, hay un tiempo de producción concreto que por ahí es de 1 o 2 meses y tenés que tratar de que todos los jugadores se junten en la cancha un poco al mismo tiempo. Sí. Y eso a veces es muy difícil porque son historias muy traumáticas. Entonces bueno, contar, por ejemplo, con el testimonio de la mamá de Fernando, que nunca había hablado, ¿no? Con Silvia. Bueno, eso también requirió un tiempo, que Silvia entienda que esto era un proyecto serio y que accediera a hablar. Lo mismo con el papá de Nahir también, con Marcelo Galarza, que fue una entrevista que literalmente hasta el minuto previo a hacerla no sabíamos si iba a suceder o no iba a suceder. Entonces eso en general es lo más complejo. Pero por suerte pudimos tener un poco a casi todos. Bueno, algunos no está el papá de Fernando y especialmente no están los fiscales, pero bueno, creo que con todo eso igualmente lo pudimos armar. Pero está el testimonio de Nahir Galarza, ¿no? En tu caso, eso por supuesto, fuiste quien... Sin eso no hubiésemos ni arrancado directamente, claro. porque nos parecía muy importante poder también oír a ella. Pero también tener a la mamá de Fernando, para mí era por supuesto. Casi igual de importante. Exacto, porque sí, son todas las voces, como decías, de este terrible crimen. Viajaste vos, estuviste en la unidad penal número 1 de Paraná para hacer esa entrevista. ¿Qué nos puedes decir de lo que sucedió en ese contexto? Mira, el acercamiento a Nahir, digamos, es algo que quienes me acercaron al proyecto ya venían hablando con ella. Era un poco que sí, que no, pero digamos que había ya algo iniciado, y entonces cuando nosotros tomamos el proyecto, lo primero que hicimos fue llamarla a Nahir. Hay una posibilidad de llamar directamente a la unidad penal y poder hablar con el pabellón, lo cual es muy sorprendente porque llamás y de repente te atiende otra interna, pero quizás te atiende Nahir, y es bastante sorprendente, como la primera vez que hablamos con ella, como que nos atendiera el teléfono, fue así un poco choqueante, porque bueno, yo hasta ese entonces la conocía por los medios, como casi todo el mundo. Y ahí empezamos una relación de a poquito de hablar, tuvimos varias conversaciones telefónicas hasta que finalmente fuimos a visitarla de manera como un poco informal, y fue muy choqueante encontrársela porque es mucho más chiquitita de lo que uno se imagina, digo, en términos si querés físicos, ¿no? Digo, es una mujer joven, ya no es la niña que era, pero sigue siendo una chica muy joven. Y bueno, ahí empezamos una relación de hablar en principio off the record, hablar mucho rato, después seguir conversaciones telefónicas y finalmente pudimos ir 2 días seguidos a entrevistarla durante muchas horas adentro de la unidad penal, con muchas restricciones porque no es fácil entrar con las cámaras, con los equipos. De hecho no tenemos ni una foto de eso porque no podíamos entrar con celulares, entonces entramos con nuestras cámaras que son muy grandotas, pero no con celulares. No con teléfono. Claro. Y fue muy interesante hablar con ella. Es una persona muy particular, con muchos secretos, a la vez es mucho menos fría de lo que uno había oído o esperaba que fuera.
fue muy, muy interesante. En mi carrera, una de las experiencias más interesantes, te diría, poder hablar con ella. Y, veo en el avance, ¿no? En el tráiler, mucho video incluso de ella en sus 15, fotos incluso de Fernando, que por ahí creo que hasta ahora no Videos de Fernando también, no se habían sí. visto. ¿Cómo fue adquirir todo eso? ¿Cómo lo fuiste armando? Bueno, ese es en este tipo de documentales es uno de los trabajos, una de las partes más fundamentales, que es todo lo que tiene que ver con el archivo, que por un lado es el archivo periodístico, ¿no? Donde está, bueno, lo de Canal 9, lo que decíamos hace un rato, pero después está la parte de los archivos personales, ¿no? Los archivos íntimos. Yo suelo trabajar con una productora de archivo, en este caso fue Lila Kononovich, que hizo un gran trabajo. A veces, a ver, hay muchas cosas que uno dice, bueno, esto no existía en ningún lado y por ahí estaba en redes, en un Instagram de alguien que lo colgó. Entonces es un trabajo un poco hormiga de empezar a recolectarlo, también averiguar quién es el dueño de eso, porque uno tiene que tener los derechos, digo, no puedes poner cualquier cosa. Entonces, bueno, es un trabajo muy hormiga y que un poco hasta el último momento, en los muchos meses que tuvimos de edición, fueron apareciendo cosas. De repente hay un día que apareció el video de la fiesta de 15 de Nair. Y bueno, y es una fiesta literalmente para la producción poder contar con eso, ¿no? Alejandro, obviamente toda pieza comunicacional, en este caso documental y demás, es una construcción, ¿no? Con un mensaje, con una selección que se hace justamente para esa construcción. ¿Qué Nair construyeron en este documental? Mira, a ver, yo cuando me acerco a un caso esto es como una mirada personal, yo trato de hacer como una especie de borrón y cuenta nueva. Eso es muy difícil porque yo tengo mis propios preconceptos. Digo, yo no es que nací el día que empiezo a hacer el documental, sino que sé sobre la noticia, sé cómo fue cubierta, sé cuál es la mirada social que hay sobre algo, ¿no? Y a veces la comparto, a veces no. Pero de cualquier manera trato de acercarme lo más, de alguna manera, con los ojos cerrados y los oídos abiertos, suponiendo que todos tienen alguna verdad para decir, ¿no? Ese es como mi primer acercamiento. Entonces, el objetivo principal era poder contar un poco la historia desde sus distintos protagonistas, poder contar la mirada de la mamá de Fernando, del abogado de la mamá de Fernando, de la justicia, en definitiva, que es la que la condenó a Nair, pero también contar lo que Nair tuviese para decir. Entonces fuimos como muy abiertos a dejarla hablar. Y yo creo que la Nair que nosotros construimos es la Nair que se quiso mostrar ante nosotros. ¿Y cómo es esa Nair? Bueno, es una mujer que ha vivido muchos años de mucha confusión, muy tormentosos, que estuvo muy dispuesta a hablar de su infancia y de todo lo que pasó hasta el crimen de Fernando. Y después, cuando empezamos a hablar de un poco del presente y de dónde está ella y de la denuncia que hizo contra el padre y todo eso, encontramos mucha confusión y mucha imposibilidad para hablar. La sensación que uno tiene, y creo que quienes vean la serie la van a tener, es que Nair todavía termina de no poder hablar del todo de algo que no sabemos bien qué es, pero que uno presume que es exactamente lo que pasó realmente aquella noche. Sigue habiendo un misterio, sigue habiendo un secreto, por eso se llama El secreto de un crimen, y creo que reflejamos a Nair por lo menos como ella, lo más fielmente a como ella se nos mostró. Está bien. Eso es un poco lo que hicimos. ¿Ya tuviste la devolución de ella respecto al documental? No, porque ella no puede acceder a esto. Digo, en algún momento se lo vamos a tener. Digo, tenemos de hecho que hablar con la plataforma para que nos habiliten a poder hacer un pendrive o algo. Ella no tiene acceso a todo eso, no tiene internet. ¿Y la mamá de Fernando? De la pandemia. ¿Cómo? ¿La mamá de Fernando? Todavía no hablamos con ella, lo vamos a hacer ahora en los próximos días. Estamos esperando también que la gente, digo, también es un proceso natural, es muy doloroso, uno da por sentado que esto es muy doloroso para los protagonistas. De hecho, ayer el papá de Nair se comunicó con uno de los productores recién y bueno, mandó como su impresión. Entonces hay que dejar también que un poco decante, que la gente lo vea. Es doloroso revivir estas cosas. Bueno, la serie verdad, se puede, la docuserie entonces la podemos ver ¿dónde? En Amazon Prime, la plataforma. ¿Son 2 capítulos? Son 2 capítulos, creo que se ve rápido. Digo, 2 capítulos que en definitiva el tiempo es como el de una película. Claro, sí. Son 2 horas.
y en general creo que a la gente la atrapa bastante y van a ver algo de nuestra realidad. Creo que esta historia habla más allá de Nahir, más allá de lo que pasó con Fernando, a quien también hicimos, digo, una aclaración, hicimos un gran intento por reconstruir a Fernando, por saber quién era, por mostrar a Fernando. Es una experiencia muy importante porque las víctimas siempre, digo, el caso se termina llamando Nahir y Fernando queda muy invisibilizado. Claro. Las particularidades. Pero más allá de Nahir, de Fernando y de los protagonistas, creo que es una historia que habla de nuestra sociedad, de nuestra realidad, de un poco de cosas que pasan en la Argentina y de cómo nos movemos socialmente, de la justicia, de nuestra mirada de cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes? Si los miramos, no los miramos. Entonces, una historia que les va a resultar, creo que empática o les va a tocar un poco a todo el mundo, más allá del caso político. Alejandro Hartman, que es un grosso del mundo audiovisual argentino y hoy está detrás de esta docuserie. Y muchísimas gracias por este tiempo, por también valorar y destacar el trabajo de la corresponsalía de Gualeguaychú, de Sabina y de Celso, de Canal 9 Litoral en este documental. Así que muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta la próxima. No puedo hacer nada para que Fernando esté acá. Las cosas no tendrían que haber sido así.